Amigos de P1, bienvenidos. El día domingo es el día que uno naturalmente asocia con las carreras de autos, ¿no? Y la lluvia, cuando caía un domingo, en una época, en el automovilismo argentino, era sinónimo no de carreras, sino de charlas, de mates. La carrera no se hacía. Estamos hablando del turismo carretera, de las carreras en ruta, de la década del 80, de la década del 90, cuando terminaron. Parece mentira, pero dentro de nada menos que 6 meses se cumplirán 25 años de la última carrera de TC en ruta, a comienzos del 97 en Santa Teresita. Pero sin ir para ese lado, sino para el origen de este comentario, muchas veces quienes tenemos más de 30, 40, en el caso mío de 50, recordaremos que cuando un sábado de verificación, cuando no había actividad, porque en la ruta los sábados no se giraba, los autos entraban y estaba lloviendo y fuerte y el pronóstico seguía augurando lluvia, empezaba uno a prepararse para que al día siguiente no se corriera. Y si había llovido mucho, a veces se suspendía el mismo sábado, porque las banquinas al día siguiente, aunque no lloviera, iban a estar absolutamente anegadas e imposibles de largar a los autos de TC con esas carrocerías pesadas, neumáticos Michelin angostitos y suspensiones muy poco sofisticadas para que anduvieran en una cinta asfáltica tan angostita y de a dos. Entonces empezaban las charlas de mates y empezaban las anécdotas y las historias. Así que con esta lluvia que nos acompaña en el hemisferio sur, en este final del invierno, que ya viene la primavera, es ideal el clima para meternos en una historia que muchos quieren escuchar. Es la segunda parte de la historia de Oscar Castellano, del Pincho, de Lobería, pero en este capítulo en especial hablará de Roberto Mouras, de esa enorme, tremenda, furiosa rivalidad que tenían. Muchos creen, coinciden en decirlo, y no estoy muy en desacuerdo, que acaso haya sido la rivalidad más grande de la historia del TC. No por la rivalidad en sí, sino por el tono de la rivalidad, porque hubo golpes, autazos, accidentes. Castellano salió bien parado siempre, Mouras salió mal parado siempre. Probablemente tenga que ver con el estilo de Mouras, mucho más aguerrido. Me acuerdo cuando en el comienzo de la pandemia hicimos la historia de Johnny De Benedictis, que con la admiración que profesaba Juan Antonio De Benedictis sobre Mouras, una de las cosas que decía es: él me enseñó todo y después un día venía en el Autódromo Grande y él me chocó. Como que la rivalidad, el momento de ganar deportivamente era sagrado para Mouras, no le gustaba perder nada, quería ir a ganar a cualquier precio, y eso muchas veces lo llevó a tener varios accidentes. Finalmente se mató por un accidente en ruta, pero quizás no haya sido ahí sí culpa de esa agresividad, sino de un neumático que explotó y un auto que chocó contra un talud de tierra que no debía existir. Y menos en las condiciones que estaba ese talud. Pero eso es otra historia que algún día, cuando contemos la historia de Mouras, seguramente vamos a analizar con mucho más detalle y profundidad. Pero bueno, hoy la segunda parte de la vida de Oscar Castellano tendrá a Roberto Mouras como el eje. Si bien Castellano hablará de su primera época en el TC, de aquel circuito en la banda, en Santiago del Estero, cuando el Dodge quedaba en el aire, todos los TC quedaban en el aire, contará lo que era Tandil, hablará del Gran Premio del 86, en el que perdió su primer campeonato con Angeletti, y hablará mucho de Roberto Mouras. Así que los invitamos a compartir la segunda parte de la historia de Oscar Castellano en su diálogo con Mauro Feito hace algunas semanas atrás, aquí en P1. Yo siempre fui integral en el auto de carrera. La formación que tuve desde chico, desde que empecé a hacer mis juguetes hasta que reparábamos las máquinas agrícolas con mi viejo, era que yo sabía todo. Sabía la medida del bulón, el paso de la rosca. Pero con el tiempo fui avanzando en el entendimiento de por qué funciona un motor, por qué un motor se puede optimizar, por qué genera la energía. Entonces fui avanzando, me compré algunos libros, fui entendiendo, me fui desarrollando y si de pronto veía alguna cosa en algún libro que me interesara y que cabía aplicarla en lo que yo estaba haciendo, lo hacía.
¿entendés? Trabajé mucho con la carburación también, me encantaba la carburación. Y fui entendiendo de árboles de levas, de tapas de cilindro, por qué funciona una tapa de cilindro, dónde está el fundamento del llenado de un motor. Entonces me encaraba una pared en ese aspecto, ¿entendés? Desde siempre. Desde que empecé a hacer mi primer árbol de levas para la cafetera, que el primer motor que armamos, compramos un árbol de levas hecho. Y yo lo medía, lo transportaba, ¿viste? Medía la graduación y todo lo demás. Y había cosas que, por lo que yo leía y veía y suponía, tenía que mejorarse. Y un día le digo a Enrique, me gustaría hacer un árbol de leva, pero necesitaría un pedacito de leva en fierro dulce, fierro blando, que yo lo pueda limar, que yo le pueda dar la forma. Y quedó ahí la conversa. Me recuerdo que estaba trabajando en el campo, estaba arando, mirá vos. Y aparece Enrique. Tenía un Oldsmobile, Enrique. Aparece Enrique, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Y acá estoy dándole a la reja. Y mirá lo que te hice. Y me saca así, un pedacito así de leva. Me lo había hecho en el torno, ¿entendés? Y ya le había dado la preforma. ¡Wow! Eso para mí era un sueño. Así que de ahí empecé a trabajar y ahí hice mi primer árbol de leva, ¿entendés? Lo hice todo, le di forma con la lima. Y después teníamos que llevarlo a alguna rectificadora para copiarlo y rectificar la leva real, rellenarla y todo lo demás. Pero ya empezaba con que había competencia acá en Lobería, ¿no? Ya había muchos preparadores, había muchas cafeteras. Entonces me dice Enrique, yo tengo un conocido en Bahía Blanca, si querés la llevamos y la hacemos allá no van a llegar nadie. Así que nada, me fui a Bahía Blanca, me arreglé ahí con un rectificador, me la copió, me la hice y de ahí él fue siempre el que me proveyó la rectificación, me copiaba lo que yo hacía y rectificábamos los árboles de leva de la cafetera. En un momento empecé a hacer distintos perfiles de árboles de leva y iba mejorando, el motor iba mejorando. Hasta que por ahí ya quise dar, como siempre, ambicioso, quise dar un paso más. Y me hice una leva con mucha permanencia. Tenía mucha permanencia, tenía mucho anticipo de escape. Andaba bien, pero el motor perdía potencia a medida que levantaba temperatura. Así que empecé a darme cuenta que me había equivocado. Y así que desarmé el motor, saqué la leva, pero ya estaba rellenada, ya estaba dura la leva. No era como limarla fácil, como es el módulo. Así que me busqué una lima, una piedra de guadaña, y lo que usaban los que cortaban el pasto con la guadaña, que como esa es piedra, así que con esa, a mano, le fui sacando al árbol de leva en todas las aperturas de escape, de los 6 cilindros. Pero como era dura, me costaba. Así que tuve 6 tardes, porque yo me venía del campo al taller, de ahí de Tamangueyú, las tardes. Tuve 6 tardes limando y midiendo, limando y midiendo, limando y midiendo. Hasta que la dejé todos los 6 cilindros de apertura de escape corregidos. Y la pusimos y ahí el motor sí funcionó con buena potencia y no la perdí la potencia porque había solucionado el problema. Pero me comí 6 tardes limando. Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto. Años de experiencia, miles de clientes satisfechos, importador directo desde Estados Unidos y Europa. cbmauto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo.
mi llegada al turismo de carretera fue muy sorprendente para mí, porque yo venía de estar en Fórmula 2, que no había nadie en la tribuna y que muchas veces teníamos que juntar unos manguitos entre todos los que estábamos corriendo para pagar a los bomberos, y no había nadie. Así que cuando llegamos a Buenos Aires, era la tribuna, gente por todos lados. Digo, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? Así que fue realmente una sorpresa ese cambio de categoría. Ahí empecé a entender, mejor dicho, lo que era el TC, la fuerza que tenía el TC, la llegada a la gente. Así que bueno, nada, me adapté y me dediqué a trabajar y manejar lo mejor que podía. La tapa de cilindros que había venido en el auto ya estaba muy complicada. ¿Complicada por qué? Porque eran tapas de cilindro de calle, las cuales había que rellenar y retrabajar los conductos y todo, ¿no? Así que un poco la idea de por ahí los muchachos de la Peña me dicen, si compramos una tapa de cilindros, se la compramos a Wilkie y Pedersoli. Y bueno, digo, vamos, se la compramos, listo, tenemos que solucionar el problema y ya. Así que fuimos y sí, le compramos una tapa a Omar. Me recuerdo que venían atrasados también ellos y estuve ahí con Omar esperando que la pudiera terminar y me la entregó ahí medio de apuro. Así que bueno, me vine ya con un elemento nuevo porque la nuestra ya no daba más. Así que después yo fui ya trabajándola más finito y ya empecé a mejorar el auto y después ya empecé a hacer trabajo ya independientes míos, empecé a hacer mis levas, empecé a hacer mis múltiples, los carburadores. El carburador siempre fue un elemento que me apasionó mucho, así que ahí empecé ya a hacer todo el avance que fue sin cesar hasta que dejé. El primer triunfo en la categoría se da en el circuito Benedictos Campos de acá de Quequén, pegado a Necochea, y a 40 kilómetros de acá de Lobría, así que yo ya tenía unas buenas actuaciones en el TC y bueno, había expectativa en mi pueblo. El auto todavía lo estábamos haciendo en Tamanqueyú, en la estación Tamanqueyú, donde yo había iniciado con la cafetera, ahí estaba todavía. Así que bueno, ya fuimos con todas las esperanzas, hicimos la verificación técnica el sábado, entregamos el auto. Habíamos trabajado muchísimo porque ¿qué estaba pasando? Ya el turismo de carretera empezaba a achicar los escenarios, no se usaban mucho las rutas abiertas, en circuitos grandes, esos triángulos no, ya empezaron a achicarse, ya no se hacía la vuelta de Necochea, que era Necochea, Juárez, Tres Arroyos, sino que íbamos a esos circuitos chiquitos. Entonces empezó a aparecer el problema de frenos, calidad de frenos. Así que me entero de que Palagi había empezado a trabajar un poco en freno, así que me voy a verlo. Me dice, estoy terminando, ahora me falta un poquito y estoy terminando unos discos que son flotantes que estoy haciendo. Me encantó la idea, le digo, listo, dámelo, te los compro. Así que Palagi me equipó los discos, le adaptamos unos calipers que yo le había comprado al polaco Orsec de cuando tenía el equipo Ford, porque hasta ahí yo tenía caliper estándar de Torino, ¿entendés? Y era malo en serio. Ya no aguantaba lo que estaban empezando a andar los TC. Así que instalé todo ese conjunto, después nos preocupamos de refrigerar muy bien porque obviamente había una frenada consecutivamente toda la vuelta. Así que allá fuimos. Me encontré con un auto fantástico, el motor andaba de 10, lo habíamos hecho a nuevo, yo había repasado toda la tapa, estaba todo bien, el motorcito era una maravilla. Así que me encontré con un auto de un ritmo fantástico, buenísimo, el freno anduvo siempre de 10, así que terminé ganando la carrera por algo más de un minuto. Y lo que fue, la gente no lo podía creer, ¿qué hice para que haga semejante lío? Me acuerdo que me refugiaron en un Falcon que era el móvil que hacía de LU13 Radio Necochea, que estaban transmitiendo la carrera. Me refugiaron, me metieron ahí adentro. La gente se subía y yo veía el techo que hacía así, se subían arriba del techo del auto. ¡Wow! Me impactó.
Increíble. Después toda la caravana hasta que vinimos hasta el taller a Tamanqueyú. No lo podía creer, la fuerza que tiene el TC, ¿me entendés? Y de a poco fui tomando conciencia y adaptándome a eso, pero me sorprendió. De esa carrera de Santiago del Estero, que fue una de las carreras más lejos que tuvimos, fuimos allá y me voy a recorrer el circuito. El día sábado, llegamos el día sábado, habíamos llevado el auto en un chasis, en un camión, un chasis. Me voy a recorrer el circuito y estaba tremendamente ondulado. Tenía zonas donde capaz que ibas 200 metros, así, todo ondulado. Así que yo digo, acá vamos a estar recontra complicado. Tengo que ablandar el auto lo más que pueda. Me fui a una estación de servicio, metí el auto en la fosa y con un destornillador así le abría las hojas de elástico y le ponía grasa adentro así para que los elásticos se deslizaran lo más posible, que tuvieran lo más blando posible, que deslice, para que pueda copiar de alguna manera. Así que con eso fui a correr, pues era todo lo que tenía. Y bueno, me fue bien, sí, muy bien. Logramos hacer una buena carrera, pero andando en el aire. Saltaban los autos y se quedaban en el aire. Se vendió ese auto de Vitale, lo vendió La Peña y yo ya ahí arranqué solo. Compré un auto que había empezado a hacer Guilor, allá en Puan. Estaba medio hecho, yo lo terminé al auto acá. Y de ahí cambiaba todos los años los autos. En 1983, como ya se empezaban a incorporar autódromos, algunos semipermanentes y autódromos, y los semipermanentes también, a medida que se iban pudiendo achicar los recorridos, se los iba achicando. Pero el autódromo empezó a formar parte ya del TC. Y el autódromo para mí era un poco muy fuerte. Si yo me formé en un circuito, desde la tierra hasta el Fórmula 2. Entonces el autódromo para mí era mi salsa. Así que me encontraba muy a gusto y 9 de julio, que tiene un trazado muy lindo, muy técnico, muy lindo para manejarlo, donde el arte del piloto se puede manifestar. Así que gané una carrera bien, muy bien, puse muy bien a punto el auto, encontré una multiplicación que le caía perfecto al Dodge y a la caja de 4 marchas. Así que logré un triunfo que realmente fue muy bueno para mí. La producción no se puede detener. Las máquinas tampoco. Urbi, Ingeniería Industrial. Con herramientas Lustov, potencia tus trabajos. En tu taller, en tu jardín o en tu casa. Lustov. Podrán imitarnos, jamás igualarnos. También gané esas 2 carreras en Tandil, un escenario muy particular, muy especial. Para mí es el Nürburgring argentino, por la forma, por el trazado, 32 kilómetros la vuelta, 32 de fracción, y con todo tipo de curvas, con todo tipo de asfalto, subidas, bajadas. Realmente es una maravilla para manejarlo. A mí me encantaba, me encontraba en el lugar de mi sueño para manejar. Teníamos las rectas también muy largas, monte a los costados, que había que tener mucho cuidado si el viento en ese momento estaba norte o noroeste. Había un monte sobre la ruta 74 que hacía de que te movía mucho el auto, tenía que tener cuidado a la entrada y a la salida, porque viajaba mucho tiempo
creo que eran 6 o 7 kilómetros que íbamos a fondo. Y después de a poquito íbamos entrando en la parte del sinuoso, donde ahí sí que había de todo. Uno de los curbones más exigentes y donde más difícil, te digo, se me hizo para la etapa del TC, fue en el curbón de Laras, en la parte de atrás del escenario, donde llegábamos cuarta a fondo, muy rápido, probablemente 2:40, 2:50 y algo seguro. Y era 90 grados en un curbón, o sea que era largo, o sea que estábamos mucho tiempo apoyados y donde era un clásico para mí. Si a alguien yo traía cerca mío, atrás, terminaba de hacer el curbón y no estaba en el espejo. Yo me lo había escapado, pues yo lo podía hacer a fondo. Pero más de una vez, el día de calor, se iba terminando el curbón y empezaba a entrar el olorcito a caucho de la goma delantera izquierda. Empezaba a levantar temperatura la goma delantera izquierda, porque iba mucho el auto apoyado sobre esa goma. Solo hubo un piloto que no le saqué 1 metro de ventaja en ese curbón. Ni yo a él, ni él a mí. Roberto Mouras. Después seguías transitando el circuito, llegabas a la curva de la casa, una curva a derecha, de primera. ¿Te lo estás imaginando? Sí, lo estoy corriendo, lo corro como si fuera ayer, hoy, ya. Subíamos hasta la curva de Montecristo, que es la entrada a la cantera, o curva de la cantera, debemos decir, que era también de primera izquierda. Después de ahí empezábamos a subir, bajar, pero todo rápido en directa, cuarta, a fondo, hasta que llegábamos a la bajada de Belén. La bajada de Belén, una historia aparte, una maniobra aparte, totalmente distinta. La maniobra era venir en cuarta hasta ahí, ya antes de bajar había que frenar, yo frenaba ahí a 50 metros, ahí pegaba una frenada muy brusca y lo dejaba bajar el auto en cuarta, directa. Ahí el límite era el silencio del motor. ¿Qué era el silencio del motor? Que te estaba marcando el límite. Que tus ruedas del auto, las tractoras, las traseras, estaban en el aire. Al quedar en el aire, cuenta vuelta para abajo, silencio de motor. Ahí, rogale que no fuera mucho ese tiempo, porque estaba el auto en el aire. Podía comenzar a moverse para acá, para allá, como les pasó a tantos, y el auto iba para donde el viento lo llevaba. Así que vos esperabas eso, hasta que aterrizaba allá abajo, frenabas más, bajaba a tercera y doblabas a la derecha. Así que esa curva era fantástica, fantástica, soñada era. Y después de ahí seguías en el mixto, la curva de los bancarios, otra también, una bajada de curva de bancarios. Me recuerdo que la bajada previa a la curva de los bancarios, que es la quinta de los bancarios, que es primera y a la izquierda, tocaba poner la cuarta velocidad bajando la loma previa a la curva de los bancarios. Me sorprendió una vez que fui a sacar el pie izquierdo del apoyapié para llevarlo al embrague para bajar el cambio. Pero ahí, olvídate, no había power shift, no había nada, había que todo embrague, caja, H, todo lo demás. Me sorprendió porque saqué el pie de la polla, se me fue para arriba porque estaba bajando el auto. Así que la maniobra era, pues ya aprendida, era que tenías que sacar el pie de ahí, pero ya haciendo fuerza para abajo, porque para que el pie no se te fuera para arriba. Y ahí maniobrar y rebajar y mandarte a la curva izquierda. Así que después tenía la curva del lago, de segunda y a la derecha. Me recuerdo que ahí en una oportunidad volcó Roberto Mouras delante mío. Entró tan rápido que tocó la banquina así y había un montón de tierra ahí que lo tocó con la cola y se le dio vuelta al auto. Después teníamos la chicana, una chicana muy linda, rápida, y estábamos llegando otra vez de vuelta. Pero un escenario maravilloso para manejar. Gané 2 veces seguidas. Una la organizó el Club Atlético Independiente de acá de Lobría, en el que yo había debutado con la cafetera. La organizaban los mismos muchachos. Y la otra carrera organizada por el Tandil Auto Club.
Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 8200 Northwest y la 14 Street. Atención fanáticos de Latinoamérica, ¿querés diseñar tu propio auto de carreras? Nuevo curso y seminario nivel superior con Gustavo Donadío. Comienza a fines de septiembre. Quedan pocos cupos disponibles. Hacé tu consulta, no te arrepentirás. El duelo con Roberto se da sin querer, sin buscarlo. Fue una circunstancia que se fue generando porque los autos andaban iguales, muy iguales. No teníamos nada que ver en lo técnico. Wilkie Pedersole y Roberto por un lado y yo y mi gente por el otro. Pero habíamos logrado y habíamos encontrado performances muy parecidas en los dos Dodge. Y a su vez estábamos muy separados del resto de los competidores, al extremo que las series las corríamos un poco por formalismo. Si queríamos ganar, la ganábamos. Yo más de una vez daba vueltas, las primeras vueltas tranquilo, mirando, viendo el piso, el estado general. Y faltando una vuelta miraba el cartel a ver dónde estabas para definirla o no, y si estaba tercero y pegaba una acelerada y la ganaba, si quería ganarla, ¿no? Además también para manejar cómo largabas en la fila de la final, porque en algunos escenarios conviene largar adelante, en otros ruteros no conviene largar adelante, conviene estar largando en segunda, tercera, cuarta fila, para que el de adelante vaya limpiando el aire, los pájaros, cosas así, ¿entendés? Entonces manejábamos un poco eso, lo hacía Roberto y lo hacía yo, ¿no? Pero bueno, por ahí nos encontrábamos en la misma fila de la final y ahí es donde se armaba el gran problema. Porque él no regalaba nada, era un hombre durísimo para correr, durísimo. No había forma de especular, o sea, podíamos especular un poquito. Porque si nos separábamos, el que estaba adelante iba a ganar la carrera, porque los otros no contaban el resto. Éramos nosotros dos. Así que, claro, estábamos ahí juntos, tratar de mantenernos. Así que entonces ahí llegábamos a disputar el último metro con una fiereza terrible. Entonces, bueno, se dieron una serie de circunstancias de piñas y encontronazos que, pasado el tiempo y aún en ese mismo momento, yo no me arrepentía de nada y yo creo que Roberto tampoco. Y era lo lógico que sucediera así, porque él no iba a regalar el trabajo de su gente ni de sus esfuerzos, y yo tampoco. Así que cada uno defendíamos lo nuestro y estaba bien que lo hiciéramos. Así que para mí formó parte de la historia del TC como los rivales más duros, pero honestos, bien, y defendíamos lo nuestro, y estaba todo bien. Con Roberto no teníamos mucha relación. Roberto era tremendamente introvertido, yo otro tanto, así que no hablábamos nada. Pero coincide en esa carrera de Bahía Blanca que estábamos en el mismo hotel, no lo sabíamos. Coincide que salimos los dos de la habitación, estábamos en el mismo piso inclusive. Salimos los dos juntos, aparecimos en el pasillo, fuimos a tomar el ascensor. Así que el diálogo fue: buen día, buen día. ¿Hace frío? Sí, hace frío, le digo yo. Recién cuando me llamó la operadora me dijo que hacía 3 grados. Nada más, no hablamos más nada. Bajamos abajo, cada uno a su lugar, a desayunar, chao, listo.
no hablamos más, no nos vimos más. Nos agarramos en la final. Ahí hicimos hablar a los autos y a las maniobras. Así que bueno, le dimos durísimo, durísimo, hasta que nos tuvimos un encontronazo bravo en la autopista y bueno, Roberto terminó volcando, yo le pego al guardrail, pero pude seguir. Después en ese golpe quedó resentida una goma y se me rompió una goma más adelante, así que la maniobra fue muy ajustada. Ya veníamos de otra maniobra allá atrás que no hubo consecuencia, pero fue casi al palo fuimos. Yo creo que pasó el auto así, la cola de él y la trompa del mío creo que pasó ahí metida abajo. Justo media vuelta antes de que nos pegáramos. Y íbamos por la autopista, viniendo para la curva del puente, que era una curva subiendo el puente en tercera, rápida, así, que era la curva 1, después de la largada. Y los autos iban tan iguales que la succión lateral que hacíamos, ¿viste? La succión lateral es que va para adelante, no alcanza a hacer luz para meterse y empieza a avanzar el de atrás, no hace luz y no podés pasar y van los autos así, van cumpliendo un ciclo continuamente. Así que veníamos en ese ciclo y el ciclo que coincidió para llegar al puente fue que el del Roberto estaba avanzado, ¿entendés? Así, y comenzó a buscar para acá, para mandarse al puente y estaba el auto mío puesto ahí. Tocó la cola de él con la trompa del auto mío y obviamente el auto de él se cruza así y sale para la banquina. Y yo quedé desacomodado y quedé apuntando para el otro lado. Le pegué al guardrail de acá, todavía pasamos con Jonathan hace unos años y todavía estaba la marca del guardrail, la conozco, todavía está. Así que fue una piña dura, muy dura. La de Roberto fue dura, sí. La mía muy suave, nada. Pero bueno, fue el primer encontronazo que tuvimos. La Plata fue otro incidente que tuve con Roberto importante, sí. Ese fue más bravo, creo. Porque corríamos en el regreso del Triángulo, el camino Costa Sur, un camino muy ondulado, muy tucu, veníamos con los autos ahí bastante complicados. Y hay un puente angosto que pasarlo con los dos autos a la par, muy rápido, era medio complejo. Complejo en que pudieras acertar el puente y no apoyarte con el auto de al lado, era muy angosto, ¿entendés? Y los autos en un camino así ondulado se pone difícil para poderlo llevar tranquilo. Así que pintaron una zona de exclusión, como no sé cuántos metros antes, 300, 500 metros antes, pintaron una raya amarilla, una zona de exclusión que no se podía sobrepasar. Ya el que entraba ahí, adelante tenía que seguir adelante y cruzar el puente y el otro tenía que respetarlo y después el puente quedaba liberado otra vez. Así que veníamos también juntos tirando y definiendo entre nosotros. Y llego yo por esas succiones laterales, llego yo y entré, crucé la raya amarilla adelante y bueno, me despreocupé de Moura. Digo, Moura queda ahí atrás y pues, me quedó en el punto ciego, ¿viste? Ese que vos no ves acá al costado izquierdo. Me despreocupé de Moura, así que seguí tirado a la derecha por la duda, sí, porque esa era una regla de correr en la ruta. Nadie cerraba la posibilidad de avance del de atrás, nadie. Siempre el que iba adelante en la ruta iba tirado a la derecha y siempre estábamos ofreciendo el avance del de atrás. Nunca cerrábamos la línea, no, para nada, no como ahora, que maniobra defensiva, cerramos la línea de avance. No lo hacíamos a eso. Así que bueno, me quedé tirado a la derecha y avanzando. Y de pronto, ya acercándose al puente, viene Roberto agarrándome la succión otra vez de vuelta así, se puso a la par y se venía el puente. Y no lo podíamos invocar a los dos al puente. Y yo no podía sacar el auto para acá porque me iba a agarrar la baranda del puente. Y Roberto no se podía ir para allá porque le iba a pegar al puente. Así que nada, entramos apretados, me apretó así, obvio. Y claro, donde se tocaron los autos así, yo alcancé a ya empezar a frenar. Así que Roberto se le cruzó el auto, así me recuerdo como si le fuera ahora, lo veo, el auto de Roberto levantaba
la goma delantera derecha se le levantaba así del asfalto, cruzado el auto así, semivolcando, como que iba a volcar así de arriba de la ruta. Y hasta que lo pudo acomodar así, lo puso otra vez de vuelta para acá, le hizo látigo para acá y fue y le pegó un montón de plantas. Yo a todo eso iba frenando para no chocarlo mientras él iba cruzado, para no chocarlo, yo no empujarlo, ¿me entendés? Así que otro auto roto de Roberto. El mío no tuvo consecuencia ahí porque no fue más que el roce sobre el mío. Así que después de ahí seguí la carrera, después tuve que parar porque se me aflojó una abrazadera de la manguera del radiador y perdí también yo la carrera. Tener un rival de la jerarquía de Roberto significaba que si yo le ganaba a él, le ganaba a alguien de primera línea, le ganaba a alguien muy importante. Así que él hacía brillar mi triunfo. Y yo había alcanzado un nivel como el de él, así que si él me ganaba a mí, yo le daba brillo al triunfo de él. Éramos los dos pilotos que marcaban una excepción dentro de la categoría, ¿me entendés? Éramos los rivales a vencer. Por eso se daba el hecho de que ganarle a Moura era importante y ganarme a mí también era importante. Los dos autos tenían tan pareja la performance que tirábamos juntos. A Roberto no le gustaba ir chupado, no le gustaba. Siempre iba solo por la de él y entonces íbamos con esa succión lateral. Así que mi acompañante miraba el cuentavueltas así de Roberto y tirábamos las mismas vueltas. Hasta los cuentavueltas marcaban igual. Una cosa increíble. Y íbamos iguales. Ahí está el bloqueo bastante importante de Roberto Moura al ingresar a esa chicana. Ya salen los dos autos y segundo y tercero y cuarto, que me parece que cada vez están más cerca. Sí, en esta vuelta perdieron un poquito Aventín y Ramos, pero mira la distancia de Moura Sorreta medio segundo, al Puma Aventín 2.53 y al cuarto Ramos 3.17. Un auto que volcó, me parece que fue Moura, Roberto Moura que se pasó. Roberto Moura, sí, lo vimos levantarse, elevarse al auto, no sé si llegó a volcar, pero pasó. Yo estuve en una carrera previa, no sé si fue una o dos carreras, antes del accidente fatal de Roberto, que fue el 9 de julio. Estaba yo en esa carrera, yo ya había dejado de correr un año antes, y Roberto ese día tiene una ida afuera y bastante severa, y estuve a punto de ir a hablar con él después que ya había llegado, había abandonado, obviamente, el auto quedó muy golpeado allá afuera. Estuve a punto de ir a hablar con él a ver qué pensaba, si no pensaba ya en retirarse, de dejar por el riesgo que estaba corriendo y todo lo demás. Y después dije, no, ¿por qué me tengo que ir a meter a influir en una decisión si no tiene sentido? Él es consciente de todo. Así que bueno, nada, ahí quedó. No sé si una carrera más o dos fue la del accidente fatal de él. Sí. Entonces yo me encontraba en Balcarce allí con Juan y los demás muchachos de la comisión del museo. No sé qué evento habría ahí en ese momento. Y en un momento dicen ahí los muchachos, bueno, ya me comunicaron que el almuerzo ya está ahí en la estancia, así que vamos a almorzar. Bueno, vamos. Bueno, salimos y cruzando la vereda, así, había un auto estacionado ahí que tenía la radio prendida, justo en el momento que da la noticia del fallecimiento de Moura. A mí me pegó duro porque, viste, ¿cómo se va a matar Roberto Moura? En el momento pensaba un montón, todo rápido, ¿no? Moura sí, pero le pudo haber pasado, pero le pasa a cualquiera, el riesgo del automovilismo natural, qué sé yo, un montón de cosas, ¿no? Así que bueno, quedé un poco ahí como choqueado, hasta que una de esas, Juan, en el hombro, pibe, estas cosas pasen, forman parte, vámonos a almorzar. El hombre la tenía muy clara, había visto tantos accidentes, habría perdido tantos conocidos, que lo tenía entendido. Para mí fue un golpe importante.
Había que hacer una pick-up que tenga la fuerza de los que hacen. Nueva Renault Alaskan, hecha para los que hacen. Yo sobre el TC, todos los autos de carrera, pero más que nada sobre el TC, le dediqué mucho tiempo. Hubo un punto de quiebre, un punto de inflexión, que fue cuando pierdo el primer campeonato. Eso fue en el 1986, cuando fue el Gran Premio en La Pampa. Habíamos 2 o 3 candidatos fuertes, Johnny De Benedetti también y Angeletti. Johnny cortó el cigüeñal creo que en la primera etapa, y después quedamos disputándolo en forma ya directa entre el Pupi y yo. Y corriendo ya la última etapa y haciendo la primera vuelta de un circuito que teníamos que recorrerlo creo que en 2 o 3 oportunidades, 100 y pico de kilómetros cada vuelta. Había un paso de vía bastante feo, que había que bajar la velocidad para no golpear el auto abajo. Y Pupi ahí rompe el cárter, pegó un golpe bastante importante, rompió el cárter. Yo ni enterado porque sucedió atrás mío. Así que yo estaba yendo a mi ritmo. Yo iba junto con el recordado Tolo Dumic, habíamos largado juntos. Así que yo me había puesto ya ahí a mi ritmo y ahí iba. Paró Angeletti, yo ni me enteré después. No hacía ningún cambio para mí, yo estaba buscando lo mío, en lo que podía iba lo más rápido posible. Y faltándome media vuelta de ese pseudo circuito, se explota un pistón, se explotó el motor y ahí quedaron también mis chances, así que quedó terminando el campeonato del Pupi Angeletti. Y perdí el campeonato por no ser profesional, no estar mejor organizado. Se me rompe el motor por no desarmar el motor y cambiarle los pistones, porque estaban en riesgo de fatiga y romperse. Debía haber cambiado los pistones que me había dado mi viejo para cambiar y yo tenía que desarmar, hacerlo todo yo también. Tenía los amigos que me ayudaban, pero no iban tan en profundidad, ¿me entendés? Y yo tenía que ir a recorrer la ruta, hacer filmar allá, acá, así, todo lo demás, y el tiempo era bastante escueto para poder hacer la reparación. Así que perdí el campeonato ahí, me vine para mi casa, estuve creo que como una semana encerrado en casa, amargado por un lado y tratando de cambiar mi forma de encarar los próximos campeonatos. Entonces tomé la decisión de que yo quería ser profesional, no profesional para ganar dinero, sino profesional de trabajar siempre en el auto. Todo el día y todos los días, junto con un par de chicos que yo ya quería pagarles y que estuvieran conmigo. Así que así fue, ese fue el punto de quiebre que marcó un cambio fundamental, porque a partir de ahí pegué los 3 campeonatos consecutivos. Con un trabajo de taller tremendo, vivía en el taller, es una cosa que no tenía nombre, no sabía qué pasaba a la cuadra de mi casa, ¿me entendés? Mi señora se ocupaba de la educación de los chicos y todo. Pero bueno, fue un resultado muy bueno, pero con un costo físico realmente importante. Y cambió la historia para Castellano. No había podido ganar ningún campeonato y después de perder ese en La Pampa con Angeletti decidió cambiar su modo de trabajar, ser más profesional. Esa frase de perdí el campeonato por no ser todo lo profesional que debía ser, probablemente haya marcado a fuego no solamente su campaña deportiva, porque después vinieron los campeonatos, sino también el de una época del TC, porque Castellano pasó a ser
el amo y señor del turismo carretera, dominando absolutamente. Me acuerdo una vez en Balcarce, año 90 creo fue, se cumplían los 80 años de vida de Juan Manuel Fangio, se hizo una carrera homenaje al Chueco, y Castellano Ramos, con los dos Falcon, ya estaban con Ford, el Pincho y también Lalo, hicieron el 1-2 arrasador. Era el dominio de Castellano en ese momento, y poco después vendría su retiro, del cual hablaremos en alguno de los próximos capítulos. La semana que viene nos metemos en los títulos de Dodge, el inicio de la era de los campeonatos de Oscar Castellano. Así que simplemente agradecerles a ustedes por estar, a quienes nos ayudan, a quienes se suscriben al canal de YouTube y están cada semana dándonos un empujón, y especialmente en este programa a quienes han colaborado con mucho material fotográfico. Y estamos hablando de Guillermo Cejas, Jorge Marchesín, Alejandro de Brito, Darío Coronel, el archivo de la revista Corsa. Hay también imágenes de campeones, de aquella bajada de Belén, y por supuesto algunos archivos de televisión de Carburando de la época en la que televisaban el TC y que protagonizó alguna de las partes de los pasajes de este programa. Muchas gracias a todos, realmente valoramos muchísimo la actitud, la colaboración de todos, y me dejo para el final un saludo muy especial para Raúl Bellido, quien ha dedicado un rato largo a buscar en el archivo de la familia Bellido y darnos algunas fotos que fueron realmente representativas, y que los Bellido, esa marca registrada de la fotografía de automovilismo de la República Argentina en los comienzos de los 80, cuando todavía hacían turismo carretera, registraron para compartir con la posteridad. Muchas gracias a todos, nos vemos la semana que viene con la tercera parte de la vida de Oscar Castellanos. Hasta entonces.